Buen día. Hablar de conflicto armado en Colombia es hablar de una historia que se metió en nuestras casas, en nuestras conversaciones, en la manera de ver al mundo. No es solo un capítulo de libros, sino también es la experiencia de muchos que crecieron en medio del miedo y la incertidumbre, con el pensamiento firme en que algún día esta guerra terminará. Hoy te invito a recorrer conmigo este camino, de entender por qué el conflicto se prolongó tanto, de comprender por qué llegamos al acuerdo de paz con las FARC y cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad para que la violencia no vuelva a ser un campo de repetición. Comenzaremos entendiendo por qué el conflicto se prolongó tanto. Pues por décadas nuestro país había venido constantemente dividido. Esto nos da a entender que el conflicto no comenzó de un día para otro. Ser liberal o conservador hacía que le pudiera hasta costar la vida a las personas en su momento. Es de allí, desde las poblaciones olvidadas por el Estado, marginadas de todo tipo de derechos, es allí donde nace en las comunidades rurales grupos que querían defender los derechos en su momento, y es allí donde nace el movimiento de las FARC que conocemos en la actualidad. Cabe resaltar en este orden de ideas que las comunidades rurales vivían totalmente desamparadas por el Estado. En esta secuencia podemos decir que no tenían escuelas, carreteras, servicios básicos, y en esta lucha ellos implementaban soluciones por sí solos. Es allí donde las FARC hace presencia como primer momento como actor armado, ¿no? Cuando surgieron los paramilitares, fue un momento donde la guerra se intensificó, pues muchas comunidades quedaron en medio de estos dos grupos, y mujeres, líderes, campesinos, niños, ninguno estaba a salvo. Todos vivían entre la zozobra y el silencio forzado. Surgió el narcotráfico y esto hizo que cambiara todo. Las FARC y los paramilitares y los grupos armados al margen de la ley se enfocaron en tener este dinero fácil a través de la ilegalidad, y es allí donde pues la guerra se vuelve más grande, costando miles y miles de vidas, y estos grupos pues utilizaban este dinero para financiar sus estructuras. Es allí donde la guerra deja de ser ideológica y se convierte en una estructura de negocio, sin importar en su momento pues los derechos humanos, ¿cierto? Durante todo este proceso hubieron muchos intentos de diálogo, como en el de la Uribe, el Caguán, pero todos estos intentos fueron un fracaso total. Y con estos fracasos pues aumentaba cada día más la idea de que toda esta guerra era interminable. Y con cada fracaso pues también cabe resaltar que en este campo
las víctimas directas o indirectas del conflicto armado que se vivía, pues eran, en su momento aumentaban más el dolor, porque pues la esperanza de que la guerra terminara fracasaba una vez más. En este orden de ideas, en medio del conflicto armado y hablar de guerra, es preciso afirmar que en la actualidad o a través de la historia, ver a miles de combatientes entregando sus armas, pues fue un acto simbólico que representó en su momento un basta a la guerra, ¿no? Un empecemos de cero, empezó a verse como una luz de esperanza, tratándose pues de este factor que había agotado tantas expectativas en la población humana. Este acuerdo de paz creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos surgieron para escuchar, esclarecer y reparar, porque para sanar un país se necesita conocer la verdad. Uno de los pilares del acuerdo de paz fue transformar la vida rural en acceso a tierras, vías terciarias, proyectos productivos, educación, salud. Pues se tiene presente que si el hambre persiste, no hay paz, no se sostiene la paz. Pues es de aclarar que muchos campesinos sembraban coca por necesidad y no por elección. Es por eso que este acuerdo brinda alternativas dignas en proyectos comunitarios y a la vez pues un acompañamiento continuo que permita que este ciclo pues se rompa, ¿no? Se creó un camino para aquellos que antes combatían pudieran debatir en políticas sin armas. Esto es un proceso de no aceptar para muchos, pero es de aclarar que es un proceso integral, puesto que se utiliza la democracia y no la guerra. Gracias, compañera Tatiana. Me presento, mi nombre es Jensi Liliana Gutiérrez Zapata, de la licenciatura de Ciencias Sociales. ¿Cómo surge la posibilidad de una paz real en Colombia? Colombia, tras tantos años de violencia, de desplazamiento, de miedo, entra en un cansancio colectivo, el cual no es un cansancio de resignación, sino un cansancio que impulsa a un nuevo cambio, a una transformación, donde surge la idea de intentarlo de nuevo, en donde ya tanto el Estado como las FARC entran en procesos de diálogo, porque pues se dan cuenta de que la violencia no ha sido más que un círculo en donde no se puede decir quién ganó, sino que ha habido muchas muertes de inocentes, lo que hace que se entablen diálogos. Estos diálogos se iniciaron en La Habana, el cual es un hecho histórico porque pues por fin hay voluntad política del cambio de nuevas ideas, en donde las víctimas
ya no son un solo punto más dentro de un acta, sino que sus testimonios, el deseo de cambiar, de una nueva transformación, todo ese proceso pues fue en el 2012, estos diálogos, estas charlas. Ya en el 2016 se logra la firma de los acuerdos, donde esos acuerdos no significa que de una vez ya todo se solucionó, que ya la paz llega en su totalidad, no, porque obviamente ese proceso tuvo sus retrasos, sus momentos de desacuerdos y todo lo que conlleva. Pero pues finalmente en el 2016 ya se firma, hay voluntad política. Todo ese proceso de los diálogos, de los procesos, nos dejan unos retos que aún nos faltan, ¿no? Uno de los retos es la vida, porque como podemos ver, darnos cuenta, todavía hay líderes y firmantes de los procesos de paz que aún siguen siendo asesinados. Otro de los retos es el cumplir lo prometido a las regiones. Vemos que todavía en algunas regiones hay retraso porque hay falta de inversión, hay falta de presencia del Estado, lo que conlleva a que haya más inversión, haya más presencia del Estado, sobre todo en estas poblaciones que fueron muy afectadas por la violencia. Dentro de estos retos también tenemos el reintegro de los excombatientes, lo cual no fue fácil ni fue sencillo porque eso requiere de la educación, requiere del empleo, requiere de un apoyo social, psicológico, para que puedan reintegrarse nuevamente a la vida normal, por decirlo de esta manera. Como conclusión, podemos decir que el conflicto en Colombia no es doloroso, aparte de que es doloroso y todo el proceso que se ha venido realizando, también no solo está escrito en tragedias, también está lleno de valentía, de resistencia, de personas que aún creen y confían en los acuerdos, donde con esos acuerdos y esa firma no significa de que ya la paz llegó en su totalidad, pero también podemos decir hoy día de que la paz no está solo en los acuerdos, sino en la voluntad que nosotros tenemos de los pequeños gestos y los pequeños cambios que queremos hacia una nueva transformación. Podemos decir y concluir que la paz no se hereda, la paz se construye, y hoy por día Colombia tiene la posibilidad de hacer esto realidad. Muchísimas gracias.